del arrepentimiento. En conclusión, consideremos los frutos que siempre son el resultado del arrepentimiento bíblico auténtico. Juan el Bautista advirtió a sus oyentes: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Y el apóstol Pablo le dijo al rey Agripa en su mensaje a los judíos y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20. Entonces, por estos dos pasajes aprendemos que el arrepentimiento bíblico auténtico se demuestra en la vida del creyente por sus frutos. Por lo tanto, consideremos algunos de estos frutos. Al hacerlo, oremos pidiendo que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder comprender su palabra preciosa y que abra y escudriñe nuestros corazones. Quiera el Señor mostrarnos si estos frutos son producidos en nuestra vida por el Espíritu del Dios viviente. El arrepentimiento da como resultado un verdadero aborrecimiento por el pecado. Primero, el fruto del arrepentimiento bíblico auténtico en nuestra vida es un verdadero aborrecimiento por el pecado, como pecado y no meramente aborrecimiento por sus consecuencias, la cual es la separación de Dios en el infierno para siempre. Este aborrecimiento no es contra este o aquel pecado, sino aborrecimiento por todo el pecado y particularmente por la raíz misma, que es la obstinación. En Ezequiel 14:6 leemos: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Hacemos esto con un aborrecimiento por ellos y un desprecio por nosotros mismos. Esto es presentado en Ezequiel capítulo 20 versículo 43. Y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Fíjate bien el cambio de parecer que Dios requiere, el cambio de parecer que complace a Dios. Es un aborrecimiento por el pecado como pecado contra Dios. Por lo tanto, te pregunto, ¿tenemos tú y yo un aborrecimiento así por el pecado? En caso contrario, entonces no hemos dado los frutos del arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento da como resultado un gran pesar santo por el pecado. En segundo lugar, el fruto del arrepentimiento bíblico auténtico es una gran tristeza santa por el pecado. Segunda de Corintios 7, 9 al 10 dice: fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esta gran tristeza es el pesar por haber despreciado a un Dios tal, por habernos rebelado contra su autoridad y por haber sido indiferentes a su gloria. Fue un gran pesar como este lo que causó que Pedro saliera y llorara amargamente por haber negado a su Señor. Mateo 26:75. Y un gran pesar como este es que causa que nosotros lloremos amargamente por nuestros pecados, porque son contra Dios. Nos vemos obligados a clamar como David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmos 51 versículos 3 y 4. ¿Has sentido este pesar porque tus pecados son contra Dios? Este fruto del arrepentimiento bíblico auténtico es el que nos causa que crucifiquemos. Sí, crucifiquemos la carne con sus pasiones y sus deseos, Gálatas 5:24, y que sigamos a Dios en Cristo de todo corazón. Este tipo de gran pesar por el pecado es el único genuino. En tercer lugar, el fruto del arrepentimiento bíblico auténtico es la confesión de los pecados. Leemos en Proverbios capítulo 28, verso 13.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tiene que haber el fruto de confesar y no esconder nada, fíjate bien, tú y yo sabemos que es nuestra naturaleza negar directa o indirectamente nuestros pecados y restarles importancia o justificarlos, pero cuando el Espíritu Santo obra en nuestra alma y saca a la luz nuestros pecados, tenemos que reconocerlos delante de Dios. Si el arrepentimiento bíblico auténtico está obrando en nuestros corazones, no encontraremos alivio hasta confesar nuestros pecados y exponerlos ante Dios. El Salmo 32, versículos 3 y 4 destaca esto en las siguientes palabras: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjate bien, la confesión de nuestros pecados hecha de todo corazón es lo único que puede darnos paz con Dios en Cristo. Y mi amigo, esto continúa en nuestra vida hasta que lleguemos a la gloria. La confesión y el arrepentimiento forman parte de la oración cotidiana del creyente. Cuando reclama la promesa de primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ante el trono de gracia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En cuarto lugar, el fruto del arrepentimiento bíblico auténtico es un verdadero volverse del pecado. El arrepentimiento auténtico es un cambio radical en la manera de pensar y en el corazón que lleva a una transformación completa de nuestra vida. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si yo realmente aborrezco el pecado y siento gran pesar por él, entonces renunciaré a él, tomaré en serio y siento gran pesar. Y entonces dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tal es el cambio de rumbo que Dios requiere. Se verá en el hecho de que el pecador arrepentido y el creyente haga caso a la palabra de Dios, que dice: huid de la fornicación, primera de Corintios 6:18, huid de la idolatría, primera de Corintios 10:14, huid del amor al dinero, primera de Timoteo 6:10, huye también de las pasiones juveniles, segunda de Timoteo 2:22, y también verá en la práctica las gracias positivas de seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2:22. Mi amigo, la pregunta que enfrentamos es: ¿tú y yo nos hemos vuelto verdaderamente del pecado a Dios de todo corazón? En quinto lugar, los frutos del arrepentimiento bíblico auténtico se verán en el deseo de poner en práctica las escrituras que nos enseñan que hemos de andar en justicia y santidad, Efesios 4:24, y de ser cuidadosos en ocuparnos de buenas obras, Tito 3:8. Esto para mí es una de las señales que distinguen el arrepentimiento bíblico auténtico, el deseo de andar en un nuevo camino, de tomar un rumbo diferente del que andábamos antes en la vida. Leemos en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es que por la gracia de Dios anhelamos procurar esta paz y santidad, porque Dios nos ha dado un nuevo corazón. En Mateo 1:21 leemos que Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Entonces el
penitente verdadero implora a Dios diariamente para que nos libre del pecado y del yo. Además, en Efesios 1:4 dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, por la gracia de Dios, anhelamos ser santos, libres de nuestros pecados y nuestra obstinación. Y en Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así es que por la gracia de Dios anhelamos andar dignos de este llamamiento a la santidad. En Tesalonicenses 4:3 leemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos santificados, apartados para el uso santo de Dios. Entonces anhelamos por la gracia de Dios estar separados del pecado y unidos con Cristo. Al desear justicia, andar en verdadera santidad y cuidados de realizar buenas obras, manifestamos los frutos del arrepentimiento bíblico en nuestra vida. Leemos también en Tito 2:11 y 12: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este es el deseo de nuestro corazón. Nuestra plegaria es: oh Señor, ayúdanos a comprender tu palabra y por tu gracia, ayúdanos a andar en el camino que te agrada a ti. Oh, como la del salmista: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmos 25:4-5. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73:25. Enséñame de tal manera tu camino y llévame por sendas claras, de modo que te siga todos los días de mi vida. Entonces, pues, son los frutos del arrepentimiento bíblico auténtico, un anhelo profundo de haber terminado con el pecado, porque es la plaga y es el gran pesar de nuestros corazones, un anhelo profundo de abstenernos de las lascivias carnales que batallan contra el alma, un anhelo por pelear la buena batalla de la fe, un anhelo profundo de nunca volver a un camino de obstinación y egoísmo, sino anunciar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, un anhelo profundo de seguir al Señor en una senda de santidad todos los días de nuestra vida, un deseo profundo de complacerle a Él en todos nuestros caminos, un anhelo profundo de juzgarnos cada día a nosotros mismos ante el Señor y vivir a sus pies con un corazón quebrantado y un espíritu contrito.